Vamos a hablar de las micro y pequeñas empresas y una dificultad que están teniendo, y que no es nuevo en realidad. Es el poco acceso, la poca facilidad para el acceso al crédito. El 50% de las MIPES en nuestro país tienen problemas para acceder al crédito. Y esto obviamente en una situación donde el consumo se ha limitado, es un tremendo problema para la supervivencia y la expansión. Vamos a conversar de ese tema con Arturo García, profesor de San Graduate School of Business, que está con nosotros el día de hoy. Arturo, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, encantado. A ver, el 95% y más son micros y pequeñas empresas, ¿no? La gran empresa y la mediana es poca en nuestro país. Entonces, tenemos a un gran porcentaje de los emprendimientos que mueven la economía peruana atadas de manos porque no tienen este franco acceso al crédito, ¿no? Para poner en contexto, al cierre del año pasado, por ejemplo, habían 4.000 grandes empresas y corporativas deudoras del sistema financiero, con deuda del sistema financiero, créditos. 60.000 empresas medianas, 700.000 pequeñas y 2.300.000 microempresas. Si consolidamos, estamos hablando de 4.000 grandes, 60.000 medianas y 3 millones de MIPES. Somos un país de micro y pequeñas empresas. Así es, realmente, y es más, en número debería ser cerca del 98%, 98.5% del total de empresas en el país. Claro. Y su participación es tan importante que, para empezar, de esos 3 millones de MIPES que tienen acceso al sistema financiero, y estamos hablando ahora de los que no tienen, ¿no? Claro. De esos 3 millones que tienen acceso al sistema financiero, generan empleo, autoempleo al emprendedor, empleo a su familia y a terceros. O sea, claro, la participación de las MIPES formales e informales en la generación de empleo es cerca del 40-45% de los 19 millones y medio de personas que laboramos en el Perú, entre puestos formales e informales. Ese es, digamos, claro, que es más o menos además la curva de creación de la empresa, ¿no? Generalmente parte con un emprendimiento personal y conforme va creciendo vas anexando a la familia y luego al entorno ya más cercano, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, y además tenemos un gran problema porque las que acceden al crédito tienen un crédito caro. El sistema formal castiga a las microempresas, ¿no? En efecto. Es más, para empezar, hace 3 años el Congreso populistamente puso tope a la tasa de interés y con eso retiró del sistema financiero o hizo que no tengan acceso al sistema financiero de emprendimientos nuevos, ¿no? O de reciente creación, y los dejaron al borde, pues, del crédito informal, con el problema no solamente de costos, sino del problema de seguridad, ¿no? Y las tasas de interés, en efecto, están altas. Desde enero del año pasado, 2023, el BCR no ha subido la tasa de interés, le empezó a bajar en agosto, y estaba en enero del año pasado 7,75 la tasa de referencia. Hoy día está 5,75. En este año solo ha bajado la tasa en el segmento corporativo y gran empresa, pero en el segmento pequeño y microempresa se ha incrementado. Entonces ha habido, digamos, han ido contra la tendencia. Para los que no entienden un poco este proceso, porque creen que es como que alguien juega a los números y saca estas tasas, en muchos casos abusivamente castigándolas, pero tiene que ver con muchas cosas, entre ellas el riesgo, por ejemplo, que representa prestarle a los pequeños que podrían no poder pagar en algún momento, ¿no es cierto? Menos riesgo, menos interés. Más riesgo, más interés. Así es. En efecto, el segmento MIPE presenta más riesgo, pues son, para empezar, empresas micro, pequeñas empresas que no tienen espaldas financieras. Es más, la mayoría no tiene estados financieros, no elabora estados financieros, por lo tanto el riesgo crediticio es mayor. Y el costo operativo de empezar ese segmento es alto porque, como no tienen estados financieros, hay mucho análisis de campo. Va el analista al negocio para tratar de dimensionar el nivel de ventas que puede tener con facturas, boletas de compra en materias primas, mercadería, en fin, tratar de dimensionar qué nivel de ventas tiene, el margen comercial y la capacidad de endeudamiento. Y el analista elabora, para efectos de decisión crediticia, el balance general y el flujo de caja. Entonces hay un alto costo operativo, un alto riesgo crediticio, y eso hace que las tasas de interés sean altas. Sin embargo, y finalmente tampoco es un negocio atractivo para los bancos porque son créditos pequeños que no van a representar demasiadas ganancias para las entidades financieras.
Sin embargo, por el número de clientes, ahí está el gran bolsón de clientes y las tasas de interés son altas. Tan es así que, por ejemplo, el Banco de Crédito, líder en el país, tiene su banco, Mi Banco, ¿no? Que es el líder en microfinanzas. El BBV tiene Financiera Confianza, que le presta a la micro y pequeña empresa, ¿no? Scotiabank tenía su financiera, que era Scotia, e Interbank, otro de los 4 bancos grandes, no tiene una entidad que presta a la MIPE, pero ellos sí prestan a pequeña empresa, y bueno, de ahí a los demás segmentos, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el Estado creativamente para ayudar a las MIPES a que consigan créditos de repente garantizados, más bajos, más blandos? Bueno, hay un programa Impulsa Perú, Impulso Perú, a cargo de COFIDE, que hace subastas de recursos para prestarles a las MIPES, donde dan la garantía de COFIDE, entre el 80 y el 95% de garantía. Y las tasas están alrededor del 18 al 20%, cuando la tasa en microempresa, por ejemplo, está en el mercado en 35%. Entonces es una tasa menor, ¿no? Sin embargo, no basta, ¿no? Ahora, como decía al comienzo, del año pasado a la fecha, en este año casi y medio, han disminuido 2 puntos la tasa de referencia, el BCR, y eso tiene un efecto pues en la tasa de interés en el mercado. Pero solamente la han seguido en esa bajada en los segmentos de gran empresa y corporativo. No en MIPE. MIPE se ha incrementado la tasa de referencia, la tasa de interés en contraposición de la bajada de la tasa de referencia. Entonces yo creo que, si bien es cierto, el año pasado la recesión, estancamiento, provocó que los agentes económicos más vulnerables como MIPES y personas, ¿no?, tengan menores ingresos, menor capacidad de pago, y se incrementó la morosidad de los segmentos de cartera minorista, micro, pequeña empresa y consumo. Eso hizo que las tasas de interés en el sistema financiero se incrementen. Sin embargo, si hay recesión, todos los segmentos, los agentes de alguna manera se afectan, ¿no? Yo creo que acá el gobierno, a través de la SBS, MEF, debería tener una posición más activa en convocar a los gremios empresariales, tanto de la banca como de microfinanzas, para hacer un esfuerzo, ¿no?, en el tema de por lo menos seguir la tendencia de la tasa de referencia del mercado, ¿no? Porque incrementar la tasa de referencia, la tasa de interés en estos segmentos micro, pequeña empresa y consumo incluso, ¿no?, hace que no solo castiga al buen pagador, sino hace que buenos pagadores que hoy día son, mañana no lo puedan hacer por no pagar esas tasas. Como está ocurriendo, por ejemplo, en el 25% de las MIPES, estaba revisando algunas cifras que tienen que recurrir al factoring, que es vender sus facturas pendientes de pago, que eso castiga un poco las ganancias para poder tener liquidez inmediata, por ejemplo, ¿no? En efecto, el factoring es una modalidad muy utilizada para capital de trabajo y beneficia sobre todo en este caso a MIPES, donde el banco les compra la factura, se vuelve acreedor lógicamente de su cliente, a quien evaluó muy bien, pero lógicamente esto afecta el margen de las MIPES. Claro. ¿no? Sin embargo, es una modalidad muy utilizada para dar liquidez o financiamiento de este segmento, y aún así no es suficiente, ¿no? Conversábamos al inicio de la entrevista que el consumo ha caído, y eso está limitando la expansión sobre todo de la micro y pequeña empresa. Este repunte en cuanto al crecimiento económico, que muchos han aplaudido como si ya estuviéramos otra vez sobre los rieles del desarrollo, que en abril hemos superado el 5% de crecimiento, ¿puede ayudar justamente a reactivar el consumo en nuestro país, o tú crees que todavía es muy temprano como para festejar esto? Bueno, recientemente la tasa de crecimiento ha sido mayor de la esperada por el mercado. Sin embargo, si vemos no solo el mes, si vemos el cuatrimestre de este año, enero-abril, incluir esa tasa de 5.3%, de una tasa de crecimiento en este cuatrimestre solamente de 2.3%. O sea, tendríamos que crecer en los próximos, en los 8 meses, incluido mayo que ya pasó, ¿no?, a una tasa promedio de 3.3% mensual para crecer 3%. Claro, para llegar al rango que se quería. Y a la meta del MEF y BCR. Pero aún así, eso no es suficiente, porque el Perú necesita, debe y puede crecer más. ¿A qué me refiero? Todos los años, anualmente, cerca de 300 o 350.000 personas están prestas a incorporarse al mercado laboral. Ingresan al mercado. Con diversos tipos de nivel de estudio, preparación, experiencia. Para absorberlos necesitas un nivel de crecimiento. Necesitas crecer no menos del 4%.
¿no? Entonces, si bien es cierto, también vemos que las tasas de empleo están aumentando de forma desacelerada y aún así se está acumulando más desempleo. Además, está creciendo mucho el empleo informal versus el formal. Está creciendo mucho más el informal que el formal, ¿no? Y eso también por el tema de... el sector empresarial está en un modo wait and see, ¿no? Esperar y ver qué pasa, claro, por el tema de incertidumbre política, tema de cambio de constitución que todavía se siguen planteando en el Congreso, en fin, ¿no? No hay un panorama definido y claro en ese tema, ¿no? Entonces hay esa incertidumbre. Además que nos aproximamos a un año preelectoral. Sí, claro, que puede ralentizar las cosas porque vamos a estar más sentados esperando y viendo, por lo menos los agentes económicos. No, y además, ojo, además del crecimiento hay dos grandes riesgos para este año. Uno, el déficit fiscal ya está en 4%, el doble de la meta. Caerá 2. Y así el Congreso le dé facultad o eleve lo que pidió el Ejecutivo de incremento a 2.5 de déficit, no vamos a llegar a eso. Ese es uno. Dos, las leyes que está aprobando el Congreso y que están afectando la sostenibilidad fiscal, como por ejemplo la reforma de pensiones, tal cual lo han aprobado sin ver el tema del financiamiento. Arrobándose una iniciativa de gasto que no tiene. Y realmente, si eso se da, habría que prever que eso va a afectar la calificación de riesgo en lo que quede el año y podríamos afectarnos tremendamente en el costo de financiamiento. Perfecto, Arturo. Muchísimas gracias por estar aquí y hay que decir las cosas claras, a ver si se pueden corregir. Arturo García ha estado con nosotros, profesor de San, cerramos así en nuestro bloque económico.